Pasamos a la moción número 7, moción del Partido Socialista sobre la proposta de resolució de diferents temes relacionats amb la conca del Carraixet. Senyora secretària. Sí. La Comisión Informativa de Régimen Interior y Especial de Cuentas, en sesión celebrada el 19 de septiembre de 2012, dictaminó favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo. Solicitar a la presidenta de la Comunidad de Usuarios de Vertidos de la Cuenca del Carraixet, María Ángeles Ramón Gin, la convocatoria con carácter de urgencia de una asamblea extraordinaria de dicha comunidad. Segundo, instar a la presidencia a explicar en el seno de la referida asamblea extraordinaria los motivos por los que no se ha girado a la mayoría de los ayuntamientos el canon correspondiente a los ejercicios 2007 a 2010. Tercero, instar a la presidencia de la Comunidad de Usuarios de Vertidos a explicar a los ayuntamientos las medidas adoptadas con el fin de determinar el origen y la procedencia del selenio causante del incremento del 500% en la cuota correspondiente al ejercicio de 2010. Cuarto, promover una corrección en el cálculo del canon de modo que éste dependa del volumen vertido efectivamente a la cuenca y no del consumido por el municipio correspondiente. Muchas gracias, señor Andrés. Muchas gracias. Bien, esto para que lo entiendan las personas asistentes a este pleno. El Ayuntamiento de Moncada y 12 municipios más vertimos nuestras aguas residuales a un cauce y por ese motivo tenemos que pagar un canon. Ese agua, antes de ser vertida al mar, pasa por una depuradora y la comunidad de los usuarios de los distintos pueblos que están afectados se llama la Comunidad de Usuarios de Vertidos de la Cuenca del Carraixet. Pues bien, en esta comunidad todos los años pasa a cada ayuntamiento un canon en función del agua consumida por ese pueblo, por esa ciudad. En este caso en concreto, pues no sabemos exactamente por qué. La señora María Ángeles Ramón Gin, que sepamos, no ha dado explicaciones a este respecto a los representantes de los distintos municipios de la comunidad de usuarios, pero se dejó de liquidar o de pasar a los ayuntamientos, al parecer, el canon desde el año 2007. Con lo cual, en el caso del Ayuntamiento de Moncada, ahora están exigiendo una deuda superior a los 500.000 euros. En concreto, 558.000 euros que debe el Ayuntamiento de Moncada por ese vertido de las aguas residuales que estamos haciendo a la cuenca. Esto era la explicación y, por lo tanto, lo que se le piden es explicaciones a la presidenta de esta cuenca del Carraixet, de la comunidad de usuarios. Por otro lado, también que nos diga por qué motivo no convoca una asamblea extraordinaria para dar las explicaciones correspondientes a los representantes de los municipios y luego también que se explique el por qué en el año 2010 se liquida un canon que se multiplica por 10 porque parece ser que se detectó que había un vertido de selenio y entonces se generó un expediente y eso ha condenado, por así decir, a tener que pagar una multa a todos los ayuntamientos que estamos vertiendo en esa cuenca, pero sin averiguar quién es el responsable. Lógicamente, un vertido de selenio no se produce en cualquier domicilio. Normalmente las personas, pues en el agua no vertimos selenio. Entonces, lo que se está pidiendo es que se investigue qué empresa es la responsable de ese vertido y que sea ella la que cargue con la sanción que corresponda por haber ocasionado ese grave perjuicio a la comunidad de todos los ayuntamientos que están y pueblos implicados. Más o menos, en un resumen, sería esto lo que estamos solicitando. Muchas gracias, per banda d'Esquerra Unida. Gràcies. Bé, com bé explica Concha, no vaig a tornar a explicar altra vegada en què funciona la conca del Carraixet, però si se fixem bé, en el registre d'activitats posa que l'activitat extraer és el tractament d'aigües residuals urbanes. Pues si lo que tenen que fer és tractar aquestes aigües i bé resulta que després se contaminen de seleni, pues algú ahí no ha fet els deures. Però ho vaig deixar a banda, lo del seleni ho vaig deixar a banda. Resulta que estem en aquesta conca, com bé ha dit Concha, nosaltres i 11 ajuntaments més de l'Horta Nord. I pareix ser que des del 2007 no han pagat. O sea, la presidenta, María Ángeles Ramón Gin,
d'aquesta entitat, la presidenta està que feia, que no passava el rebut, o sea, no sé en realitat quina funció tenia, perquè només tenien dues funcions, la de passar el rebut per a cobrar en acabant de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i tractar les aigües, i no se fa ninguna de les dues coses, doncs no ho entenc. I després voldria saber si l'Ajuntament de Montcà té algun representant en aquesta conca i si el té, qui és i què és el que feia. Gràcies. Moltes gràcies. Per banda de Compromís. Simplement recolzem la moció presentada per el Partit Socialista. Muchas gracias. Señor Cervera. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Nosotros consideramos que doña María Ángeles Ramón Gin ha tomado cartas en el asunto y ha pedido nuevas mediciones del selenio. Se está investigando el origen y la procedencia del selenio por parte de la señorita. En todo esto se está investigando, por lo que requiere una serie de actuaciones y procedimientos para contrastar datos y llegar a unas conclusiones fidedignas. Solo así se podrá abordar el problema y se tomarán las medidas oportunas de que nos sirve instar a la señora María Ángeles Ramón Gin a tomar medidas si ya las está tomando, y entenderemos la moción si no hubiera hecho nada. Nos consta que la señora María Ángeles Ramón Gin está centrando todos sus esfuerzos en la resolución del problema y hasta que no tenga la solución no podrá informar. En el momento lo tenga, por supuesto, nos va a informar de todos los datos para que esto se solucione. Quiero decir que la señora Ramón Gin está trabajando en ello. Hasta que no saque todas las conclusiones que tiene que tener, no podrá informar. Gracias. Muchas gracias. Señor Andrés. Sí, gracias. Señor Cervera, esto es lo mismo que cuando se produce un incendio y te van informando de los pasos que se van dando. Y luego cuando está ya todo apagado, pues te dan la información final. Es como un puesto de mando. Si aquí los ayuntamientos están alarmados porque tienen que pagar más de 2.900.000 euros por una deuda acumulada y que no saben cómo la van a pagar, entre ellos el Ayuntamiento de Moncada, porque es que estamos hablando de 500 y pico mil. La liquidación a este ayuntamiento se le hizo en el mes de febrero, que no se informó ni a los concejales en comisión ni en pleno. Si no se recurrió ese asunto, se debería haber pagado. Y si no, lo vamos a pagar con intereses. Si no se recurrió en el mes de febrero, lo vamos a tener que pagar con intereses. ¿No cree usted que no está de más que por respeto a los ayuntamientos, que al final, a mí, pues francamente, de poco me sirve que me diga el concejal de Hacienda de aquí del ayuntamiento lo tenía en la comisión? Es que como no llegaba el recibo, lo quitamos del presupuesto. Hombre, pero el agua la seguíamos vertiendo, a algún sitio iría, alguien tenía que pagar eso. ¿O es que el ayuntamiento de Moncada lo habíamos cerrado cal y canto y el agua iba subiendo por las paredes, por los muros? Aquí todas las casas seguían funcionando igual y se seguía vertiendo miles y miles de litros. Y eso todos sabemos que requiere un tratamiento y que es un tratamiento que se tiene que pagar. Entonces, evidentemente, yo ya no hablo de lo que podía ser aquí a nivel interno, que hablaremos. ¿Conocían esta información? Si usted está diciendo lo mismo que estamos diciendo nosotros, la señorita Ramón Gin está haciendo todo lo que puede hacer. Intentar investigar ahora de un vertido de selenio en el año 2010. ¿Cómo lo va a hacer eso, señor Cervera, después de 2 años? Eso es muy difícil, ¿eh? Porque el vertido se detecta en ese momento, pero no se puede retener el agua que viene detrás, porque es que entonces imagínese lo que podríamos provocar. Son aguas residuales. Entonces, 2 años ahora puede investigar la señora Ramón Gin. Yo creo que eso va a ser muy complicado que pueda hacerlo. Pero lo que sí que puedo hacer es dar explicaciones. Dar explicaciones de cómo se va a pagar esto. Porque por de pronto, por la documentación que yo veo, los ayuntamientos han recibido aquí una notificación, independientemente de la responsabilidad que después puedan tener los ayuntamientos, porque tontos no somos nadie. Y tú sabes que tienen un servicio y lo tienes que pagar. Eso de decir, mira, como no me han pasado el recibo, lo quito del presupuesto y ya veremos lo que pasa. Pues lo que pasa ahora es que de golpe lo vas a tener que pagar. Y además con intereses, que van a ser una broma. Entonces, yo creo que es razonable. La señora Ramón Gin debe dar las explicaciones en una asamblea, que es donde están los representantes de todos los ayuntamientos. Y después esos representantes venir a los plenos y explicarnos qué es lo que ha ocurrido. Porque si no, usted no nos puede decir nada. Y estamos hablando de un vertido del año 2010. Estamos en el 2012.
Y por otra parte también ver qué ha ocurrido. El año antes de las elecciones, en el 2006 es el último que se gira el recibo. Y en el 2007 ya no se gira ningún recibo. ¿Qué ha pasado? Hay una responsabilidad. Y un gobierno del Partido Popular que debería ser el primero interesado son sus compañeros de partido. En que esto se aclare, porque además es que esto se va a tener que pagar del bolsillo de todos los ciudadanos, como siempre. Entonces, yo creo que es una moción prudente, responde además a una moción que se han presentado en la mayoría de los ayuntamientos del Horta Nord y pues bueno, ustedes pues por posicionamiento político, porque estamos hablando de un órgano que está dirigido como el EMTRI, como en el EMSI, como en el caso de las basuras y tal, por el Partido Popular, pues usted puede tomar una decisión política y la respetaré, señor Cervera, pero aquí estamos hablando de los intereses de todos y este ayuntamiento va a tener que pagar. Aunque le quiten esa parte de la sanción, ojalá descubrieran quién es el responsable de ese vertido de selenio, pero lo dudo. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención, señor? Gràcies. Gràcies. Però què està investigant? Què està investigant esta senyora com diu vostè? Anem a veure. Si només tenia que controlar, valga redundància, controlar els vertigs i recaptar l'impost i no ho feien, ara què va investigar? Què s'ha donat compte? Ara, en el 2010 s'han donat compte que des del 2007 no passen la factura? Ara s'han donat compte i això és el que van investigar? Vamos, anem a veure. És que això és molt raro, molt estrany. És que algú ahí no feia la feina. Anem a veure. Si suposadament la Conca té una empresa que es dedica a fer anàlisis per a aquest vertit, què és el que tenen que investigar? Què és que no se feien els anàlisis? Això és molt fàcil, no fa falta investigar. És molt fàcil. Si ha aparegut eixa contaminació de seleni, és que no s'havia fet eixe anàlisi del seleni. Així de senzill. I el que ha comentat també Concha és que damunt tenim que pagar ara un 500% més perquè abans no s'havia pagat. Jo és que no ho entenc perquè com bé digué el senyor Gallego que és que no se pagava perquè no arribava el rebut. És que vostè, si té un vehicle, sap que tots els anys té que passar l'ITV, veritat? No fa falta que vingui un paperet, no? Té que passar, doncs això és igual. Si se té que pagar, se té que pagar, estiga o no estiga el rebut. Vamos, això està més clar que l'aigua, gràcies. ¿Demanda de compromiso? ¿Alguna intervención? Bé, vaig a terminar jo. Vamos a ver, quan ocorrís el titular del Llevant, titular que hice en el Llevant, que l'Ajuntament de Montcada i no sé què, me crida quan ets de Ramon Gin, perquè jo parlo en el Llevant i dic, mira, d'això no saben res. És més, no n'hi ha nomenat ningú regidor. Se suposa que seré jo. No s'ha convocat per res. Per tant, jo parlé amb el Ramon Gin i li dic, mira, jo no sé, segurament en el moment que el senyor Gallego li diria la cosa no està molt normal, perquè no s'aixina, que no estiga el rebut. Esa no és la qüestió que digui l'interventor. Això no ha generat un ingreso, per tant, no se podia en ningú moment fer-lo, però això és el que me diga l'interventor davant d'ell. Segurament en aquest moment ell no se recordaria d'aquest tema, però és dir, no s'ha generat ningú ingreso perquè no n'hi ha ninguna qüestió. Mire, nosaltres en el rebut de l'aigua, ja vostè ho haurà vist, paguem per el tractament d'aigües residuals de la depuradora d'Alboraya. No pot dir la senyora Andrés, no m'ho crec, crec que també, tampoc ho ha vist molt bé, que no n'hi ha anàlisis ni vostè tampoc. Perquè durant molts anys, i no le parle de ara, sinó de antes, quan jo anava en el tripartito, venien anàlisis i te dien que n'hi havia metales pesados, lo que n'hi havia. En su población se están virtiendo metales pesados a la depuradora de Alboraya. Esos documents, el senyor regidor se los pot ensenyar tots, perquè els tenim tots, perquè venen mensualment o cada 2 mesos. O sigui, que la documentació del Silenio, si existia o no existia, està documentat. A banda d'això, Aguas de València, que en aquest cas és que porta el tema en Montcada, feia tomes, i la pròpia depuradora feia tomes de les zones del alcantarillat on se feia. Per recordar el tema, quan Aguas de València se fa càrrec fa molts anys, així n'hi havia una empresa que ja està tancada que tirava cianuro al cribellant i destrossar tota una part del alcantarillat del barri dels Dolors. Això estic parlant ja fa alguns anys. Aquesta empresa no existeix. Actualment les naves estan però no existeix. I costa molt de temps, però al final se troba qui era, perquè tampoc tot el món treballa en aquests materials. És un tema de lacados metàl·licos i lògicament utilitzant aquest component. Vull dir, aquesta informació existeix.
Per tant, no és que s'hagin fet aixina. I en segon lloc, tindran que explicar-nos perquè tenim que pagar una quantitat que no és lògica que paguem. I això està en manos de l'interventor i si fa falta lo ficarem en manos dels abogats de l'Ajuntament perquè tinguem vostè la tranquil·litat que no anem a pagar algo que legalment no tenim per què pagar. Qüestió, en els últims 4 anys no s'ha reunit mai aquest organisme, aquesta conca. Aquesta conca no s'ha reunit mai. Jo sé que estava a Maria Àngels perquè ho digui el Llevant. I nosaltres, ja dic, tots els veïns de Montcà paguem un cànon per vertir a la depuradora i tots els que utilitzem. I aquesta aigua no se tira al carrer, se tira un poc més per allà, se tira per dins de la mar. Però s'hauria de depurar i n'hi ha un emissor en Alboraya que va per camins de la mar i allí va aquesta aigua. Senyor Andrés, esa moció l'ha aprovat l'Ajuntament d'Alboraya. Jo m'he preocupat de preguntar i ningú altre ajuntament d'esa conca que vostè diu, perdó, d'Alboraya, de Rocafort, ni siquiera l'Ajuntament d'Alboraya l'ha aprovat, esa moció. Entonces, jo lo que le demano és que tinguin tota la informació, puguin reunir-se, com ha dit el senyor Cervera, i si tenim que condenar o tenim que dir alguna cosa, ho direm. L'interventor, avui no ha pogut vindre i també aprofito per disculpar-lo, que no m'ho ha disculpat, me digué a l'última reunió, i el senyor Gallo pot donar fe, de que no podien pagar res perquè no n'hi havia clarament una situació que entengueren que tenien que pagar absolutament res. Entonces, nosaltres això ja ho tenim en mans dels abogats i jo parli a la senyora Ramon Gin i li digui que volia, el mateix que demana la moció, una assemblea i una reunió perquè m'explicara com estava funcionant el tema, ja que estàvem pagant una part d'això en el rebut de l'aigua. Per tant, nosaltres no anem a apoyar la moció perquè fins que no fem el treball i traguem tota la informació no és pareix irresponsable. Quan tinguem tota la informació, si s'ha fet mal, no tenim ningú problema en reconèixer-ho, sobretot perquè són diners que no són nostres, que són del poble i tenim que justificar-los. Però primer volem saber per què tenim que pagar això quan en tots els rebuts vostè té un tractament de les aigües residuals, en este cas per la depuradora d'Alboraya, i per tant no entenem això. Señor Andrés, cuando quiera. Sí, estamos pidiendo lo mismo. Si usted quiere tener toda la información, ¿y dónde mejor? Porque por teléfono la señora Ramon Gin le diga a usted, le cuente 4 cosas, pues no, con toda la documentación encima de la mesa y en la asamblea correspondiente, que es el órgano que corresponde. Usted me está diciendo que hace 4 años que no se reúne y usted eso lo ve normal y con el problemón que tenemos encima de la mesa. Para el Ayuntamiento de Moncada, 500 y pico mil euros, 558.000 euros, con un vertido de selenio que usted dice, la documentación sobre si había o no selenio está todo documentado. ¿Dónde está eso? ¿Usted no lo sabe que sea alcaldesa? No. Que yo sepa, los análisis que se hacen aquí son análisis de entrada. Nosotros no hacemos análisis de salida. Y si no, enséñemelos, a lo mejor es que estoy equivocada, yo me equivoco muchas veces, pero hacemos entrada para confirmar que el agua es potable para que se la tomen los ciudadanos. Pero del vertido se encarga esta cuenca a la que le estamos pagando a través del recibo del agua un dinero para que haga todos los análisis correspondientes y que garantice que no se vierte al mar ningún tipo de sustancia que pueda ser contaminante. A no ser que haya cambiado, Yo no soy tampoco experta, no sé. Yo creo que ni usted ni yo, señor Medina, somos expertas en temas de análisis. Pero por deformación profesional le puedo decir que lo que más me suena a mí es de ver todos los análisis en entrada de agua a domicilios. Por otro lado, quería también decirle que el interventor está estudiando qué tal y qué cual. Hay una liquidación del Ministerio de Agricultura y Alimentación y Medio Ambiente fechada en el mes de febrero. Y en esa propia liquidación se dice que hay un plazo de un mes para proceder al pago. Y si no se puede presentar un recurso, febrero, estamos hablando del mes de marzo. Y si no se puede presentar una reclamación económico-administrativa si no se está de acuerdo. Y aún así, presentando esa reclamación hay que pagar, porque si no ya te advierten de que van a cobrarte con intereses. Vía de premio e intereses. Entonces, ahora el interventor puede estudiar muchas cosas y el servicio jurídico también. Yo espero que encuentren alguna solución. Esperaremos pacientemente a que nos digan cuál es. Lo que sí que está claro es que si esta comunicación la tenía el Ayuntamiento de Moncada el mes de febrero, el mes de marzo, porque tardó unos días, porque hay veces que tarda el registro, no se ha incluido en los presupuestos para poder hacer frente a este pago, pues es un problema añadido que tenemos. Y ya se lo advertí en el debate de presupuestos que tuvimos el otro día en el último pleno. De todas maneras, insisto, pensamos que es un problema importante. Si el Ayuntamiento de Moncada en ninguna de sus empresas puede ser sospechosa de haber hecho ese tipo de vertidos, deberíamos de intentar que esa sanción no repercutiera sobre nuestros recibos y sobre nuestros vecinos.
porque son empresas muy específicas las que pueden utilizar y pueden generar ese tipo de vertidos. Eso es lo que estamos pidiendo, que se den explicaciones, que se enseñen. Tenemos un representante que es usted, fantástico, señor Medina. Recoja toda la documentación y convoque una comisión que la hay en el ayuntamiento para dar las explicaciones oportunas a los distintos concejales de este municipio. Y lo estamos pidiendo porque usted mismo lo ha dicho, hace 4 años que no se reúne esta comisión y está gobernada por el Partido Popular y la presidenta puede convocarla mañana si quiere. No vemos dónde está el problema en esta moción. Usted dice que quiere que recoja toda la información. Si en el año 2012 ya tenían claro que tenían cerrado el expediente disciplinario, el expediente sancionador, perdón, ya estaba claro qué es lo que tenía que pagar cada ayuntamiento, pues se supone que ya tenían toda la información recogida. ¿A qué más estamos esperando? Por lo tanto, insisto, me gustaría especialmente que en este caso que estamos defendiendo los intereses de nuestra localidad, que por lo menos pudiéramos coincidir en alguno de los puntos más importantes, como es exigir que se nos dé la información que corresponde y, sobre todo, que se recalcule el tema del canon, especialmente en lo que afecta a esa sanción que nos han puesto por el vertido de selenio. Y solicito el apoyo de los distintos grupos para que cada no tengan que pagar, además, 500 y pico mil euros, porque pienso además que es injusto. Gracias. Muchas gracias por no utilizar este turno. Luego en ruegos y preguntas le haré alguna especificación para que no tenga usted falta de memoria. Entonces se recordará cuando usted estaba de cómo eran las cosas. Pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? Muchas gracias.